Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la lección de escuela sabática, este espacio que tenemos apartado, que lo tenemos separado para poder estudiar la palabra del Señor a través de la lección de la escuela sabática. Y pues hoy estamos comenzando una nueva semana, otra semana más que el Señor Dios Todopoderoso nos permite comenzar y por lo cual debemos estar muy agradecidos. El Señor nos da vida y nos da salud para seguir adelante con nuestras actividades, con nuestra vida diaria, pero sin olvidar que también debemos seguir hacia adelante con la misión que tenemos para que la realicemos de la mejor manera con la ayuda de su Santo Espíritu. Y pues esta semana nos toca la segunda parte de misión en favor de los no alcanzados. Y hoy nos toca estudiar la lección correspondiente al domingo 10 de diciembre. Misión a regiones más alejadas. Y pues antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida y la salud en este nuevo día. La oportunidad de levantarnos, de tener una nueva oportunidad de vida, de realizar las actividades y los quehaceres de nuestro diario vivir. También la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, para estar en comunión contigo, para estudiar tu palabra, para orar a ti, Señor, para estar más unidos a ti. Señor, te suplicamos que durante este día tú estés con nosotros, pero especialmente que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para estudiar tu palabra, que sea Él el que nos guía, el que nos dirige, el que nos habilita y capacita para poder entender y para poder poner en práctica lo que estudiamos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy se titula Misión a regiones más alejadas. Y pues, cuando nosotros leemos la historia, el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy es la historia cuando Jesús hace una sanación a la hija de una mujer sidonia. Nos hacemos una pregunta, hay una pregunta que puede surgir en nuestra cabeza cuando nosotros pensamos en cuanto a este suceso que ocurrió, y es, ¿por qué Jesús los lleva allí a aquellos límites? ¿Por qué los lleva a aquellos lugares en los límites con la tierra de los paganos? Y pues en este viaje, que obviamente era un viaje de estudio, era un viaje en el cual los discípulos tenían que aprender cosas de parte de su maestro, era para que pudieran aprender directamente lo que no podrían de pronto aprender en la ciudad de Galilea o en Judea o en Jerusalén. Quería enseñarles lecciones que los iba a ayudar, que los iba a preparar, lecciones que en un futuro, cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos y cuando fuesen esparcidos por las naciones, lecciones que después habrían de recordar y los habría de capacitar para que pudieran llevar a cabo la misión no solamente en medio de los que los conocían, entre quienes conocían la verdad, sino también entre aquellos que eran considerados gentiles y apartados de la misericordia de Dios. La idea era que ellos pudiesen tener, por así decirlo, la oportunidad de tener una lección de cómo podrían trabajar por aquellos gentiles a quienes los líderes de Israel, los líderes de Jerusalén, les habían enseñado a despreciar. Los despreciaban. Había una animosidad adversa contra ellos
Y pues Cristo Jesús quería mostrarles el contraste entre lo que sería la actitud de un fariseo, de un sacerdote, de un líder de Judá, y lo que debería ser la actitud de ellos hacia estas personas, hacia estos gentiles, hacia estas personas que no pertenecían al pueblo de Dios. El autor de esta lección aplica el suceso a lo que él llama los urbanitas, o sea, las personas que viven en las ciudades. No sé hasta qué punto de verdad se pueda aplicar a personas que viven en ciudades, porque pues ellos también, seguramente algunos eran de ciudades. Nazaret, no porque fuera Nazaret dejaría de ser una ciudad, o Jerusalén, por ser Jerusalén, no creo que dejara de ser una ciudad, una urbe, y muchas de estas ciudades eran urbanitas. Pero los de Sidón, los de Tiro, los de la región de Tiro y Sidón, eran personas gentiles, y Cristo les quería mostrar la diferencia en el trato que ellos debían tener y lo que los líderes les habían enseñado. La lección nos presenta una serie de textos que nos habla de la relación que tuvieron los israelitas con aquellas personas de las tierras de Tiro y de Sidón, con los sidonios. Generalmente en su trato con ellos, en sus relaciones con ellos, vemos que el pueblo de Israel no le fue muy bien en esas relaciones que establecieron con estos pueblos paganos. Generalmente el pueblo de Israel, cuando estableció relación con estos pueblos paganos, generalmente se dejó desviar de la adoración del verdadero Dios, y quizás a eso era lo que le tenían miedo los líderes judíos de la época de Cristo Jesús, que el pueblo, al relacionarse con las personas de otras naciones, terminaran desviándose. No sé cuál sería la razón específicamente para que los líderes de Israel, para que los líderes de Judá tuvieran esa animosidad adversa contra los gentiles. Pero lo importante es que Cristo Jesús les quería mostrar la verdadera forma como debían comportarse con aquellas personas. Los textos que la lección nos presenta son Jueces 3, del 1 al 6, nos presenta Primera de Reyes 5, 1 al 12, nos presenta también Primera de Reyes, primer libro de los Reyes 11, 1 al 6. Esos son los versículos que nos presenta, o los pasajes que nos presenta la lección para analizar este aspecto de la relación del pueblo de Israel con las personas de Tiro y de Sidón. En Jueces 3 del 1 al 6 vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas, que lamentablemente el pueblo de Dios no pasó la prueba. Por lo menos en este caso dice que tomaron de sus hijas por esposas y les dieron a sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios no supo relacionarse con aquellas naciones. El pueblo de Dios debía relacionarse con aquellas naciones de manera que aquellas naciones conocieran al Dios del pueblo de Israel, lo aprendieran, lo entendieran, lo asimilaran y ojalá dentro de su testimonio pudieran llevar ese conocimiento a esas naciones y que esas naciones también aceptaran al Dios de Israel. Pero en principio lo que hicieron fue todo lo contrario. Al relacionarse con ellos y mezclarse con ellos, empezaron a aceptar y a importar de esas naciones la adoración a sus falsos dioses.
En el libro primero de los Reyes, en el capítulo 5 y en los versículos del 1 al 11, podemos ver que los sidonios y los hebreos tuvieron un periodo de estrechos lazos entre ellos. Por un lado, eran lazos económicamente que mutuamente les traía beneficios, o sea, eran transacciones comerciales normales y naturales entre dos naciones que eran beneficiosas para ambos. Indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia a través de este medio, la influencia del paganismo. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo de Israel seguía sin saber equilibrar la forma de relacionarse con ellos. No aprovecharon las relaciones comerciales con las otras naciones para exportarles su conocimiento del Dios verdadero, sino que al contrario importaban de las otras naciones el conocimiento del paganismo y de la adoración de los falsos dioses. Y en primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 6, vemos hasta qué punto esta influencia importada de allá puede llegar a ser bastante negativa, y lo muestra a través del personaje más importante de la nación en ese momento, que era el rey Salomón. Se casó con una sidonia, con una princesa, y finalmente este matrimonio lo lleva por el mal camino. Dice: Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Sin embargo, y a pesar de la historia pagana e idolátrica y de la influencia negativa que la nación elegida, que la nación escogida por Dios había sufrido a través de la historia en su relación con las naciones paganas, Jesús lleva a sus discípulos precisamente a aquella frontera, a la frontera con los sidonios y con los de Tiro. Esto fue una misión transcultural, por así decirlo. Él dice, el autor de la lección insiste en aplicar esto como a la misión hacia las urbes, hacia las ciudades, y es que no sé hasta qué punto realmente estos textos signifiquen una misión a las ciudades. Con lo que sí que estoy de acuerdo es que las ciudades también necesitan ser alcanzadas. Lo necesitan de manera urgente. Y las personas que están allí, los hijos de Dios que están en estas urbes, deberían aprender una lección muy importante de la nación escogida, de la nación israelita, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y es aprender a relacionarse con su entorno en la ciudad, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, aprender a relacionarse con la influencia de estas grandes ciudades, de manera de que ellos sean los que aportan a estas grandes urbes el conocimiento de Dios, no que importen para su vida lo malo que se hace en estas grandes urbes. El problema es que como pueblo de Dios seguimos cayendo en los mismos errores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, en nuestra escala actual, vivimos en grandes ciudades. Yo, por ejemplo, en este momento vivo en una ciudad grande, en Valencia, y vivimos en grandes ciudades, pero no estamos aprendiendo a relacionarnos con estas ciudades. En muchas ocasiones nos dejamos influenciar, dejamos que las influencias de estas grandes ciudades, sus pecados, su disolución, su forma apática de vivir la vida, no sé, nos dejamos influenciar por todas aquellas cosas, aquellas influencias que las grandes ciudades de por sí traen consigo mismas, y permitimos que eso melle, que eso influya y dañe
nuestra influencia, la influencia que deberíamos dar nosotros hacia estas grandes ciudades y hacia las personas que viven en ellas. Necesitamos aprender de Jesús, de la historia de Jesús allí en aquella frontera, a relacionarnos, a cómo es que nosotros debemos relacionarnos con aquellas personas de las grandes ciudades. Y la forma como Jesús mostró es mostrando amor, mostrando misericordia, llevando el conocimiento del Dios Todopoderoso a aquellas grandes ciudades. A aquellas ciudades atestadas de personas con cantidad de diferentes creencias, ideologías, conceptos, pero que todos con una necesidad igual, y es una necesidad imperiosa del conocimiento de Dios. Así fue, por ejemplo, cuando Cristo Jesús fue a la región de Decápolis, donde se encontró con los endemoniados de Gadara. También llevó su influencia allí, a aquel lugar. De esta manera, Dios les muestra a los discípulos cómo enfrentar estas situaciones. Al principio los discípulos empezaron a actuar de la manera como los líderes del pueblo de Israel, de los líderes del pueblo, de los judíos les habían enseñado, despreciando a aquella mujer. Pero finalmente Jesús les da una lección muy grande. Les muestra cómo entre aquellas personas también habían personas de gran fe, con fe muy grande, con fe incluso mayor que la de ellos mismos, de los mismos discípulos. Y eso es importante, porque aún en nuestro tiempo también se cumple ese principio. Aún en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades, tenemos a personas con gran fe y que necesitan el conocimiento de la palabra de Dios. El misionero que esté allí en aquellas grandes ciudades, el Hijo de Dios, el siervo del Dios Todopoderoso, que se encuentre allí en aquellas grandes ciudades, se enfrenta a grandes desafíos. Sobre todo al desafío de vivir en medio de estas influencias y estar desafiado a que hay que resistir estas influencias, contrarrestarlas y al contrario, tratar de que nuestra influencia se note y penetre en la oscuridad de estas ciudades, de estos ambientes. También hay otros desafíos, el gran costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, las restricciones de la libertad religiosa que pueden existir. Por ejemplo, aquí en España, en las principales ciudades de España y casi que en Europa, debido a las leyes de protección de datos y de resguardar pues como la privacidad de las personas, aquí no se puede ir repartiendo literatura por la calle o tocando a las puertas para dar un libro o para ofrecer un estudio bíblico. Eso no se puede hacer, está prohibido por la ley. Entonces hay restricciones, ciertas restricciones a la libertad religiosa o ciertas restricciones a la libre expresión, como en los países musulmanes o en países, no sé, comunistas. Sin embargo, y a pesar de todos estos obstáculos que tenemos, debemos trabajar por las grandes ciudades. También es importante que alcancemos las grandes ciudades. Yo sé que hay consejos, hay personas que no saben dar consejos con respecto a este tema. A ver, ¿cuál es el problema? Hoy en día vemos, y pues lo ha habido todo, desde que yo soy pequeño siempre ha existido estas corrientes de personas que hacen un llamado a salir de las ciudades, a irse lejos de las ciudades, de que ya llegó el tiempo de salir de las ciudades, pero dan un consejo bastante extremista. ¿En qué sentido lo digo? Yo soy un convencido de que de verdad, hasta donde sea posible, necesitamos salir de las ciudades, porque la crianza y la educación de nuestros hijos en las grandes ciudades es mucho más complicada. Pero la señora White también es verdad que dice
que debemos estar a una distancia en la que aún desde allí podamos seguir alcanzando las grandes ciudades. Ella dice que tenemos que seguir trabajando por aquellas grandes ciudades. Mientras haya tiempo de gracia, mientras el tiempo de gracia no se haya acabado, aquellas grandes ciudades tienen que ser alcanzadas. ¿Queremos salir de las grandes ciudades? Eso es verdad, eso yo soy un convencido de que es un mensaje bueno, pero tenemos que darlo de la manera correcta. Y es dentro del equilibrio que el espíritu de profecía tiene para nosotros. Y es que la señora White, aunque aconseja que debemos salir de las grandes ciudades, también aconseja que debemos estar en un lugar donde todavía podamos generar influencia hacia aquellas ciudades, que podamos trabajar por esas grandes ciudades, que podamos trabajar por las personas que hay allí. Mientras haya tiempo de gracia, aún tenemos que trabajar por esas ciudades y no podemos simplemente irnos como ermitaños a la montaña más recóndita del país donde vivimos y quedar lejos de cómo dar una influencia, cómo dar un testimonio a las personas que viven en esas grandes ciudades. Tenemos que hacerlo de manera que aún podamos seguir dando testimonio a las personas que perecen en aquellas grandes ciudades. Y los que no han salido de las grandes ciudades, que siguen viviendo dentro de esas grandes ciudades, recuerden que debemos resistir la influencia que esas ciudades traen a nuestra vida y que somos nosotros los que debemos dar, otorgar, ofrecer nuestra influencia hacia las personas que están allí pereciendo por el pecado. Ya llegará un tiempo cuando se cierra el tiempo de gracia, cuando ya no haya gracia para nadie y donde ya de verdad tengamos que huir lejos, pero muy lejos de las grandes ciudades. Ese tiempo ya llegará. Y la señora White también marcó el punto en el cual se hace el último llamado a esa ida lejos. Pero mientras tanto, aún tenemos que seguir trabajando por las grandes ciudades, por las grandes urbes de nuestras naciones. Mi querido hermano, mi querida hermana, te invito a que compartas este video con todas las personas que puedas, que te suscribas al canal, que dejes tu comentario allí en el cajón de los comentarios, que aportes lo que te ha gustado más de la lección del día de hoy. Y pues no siendo más, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.